Hemos venido trabajando acerca de la meditación y sustentamos los dos tipos de meditación que se han identificado, y hablábamos de una de ellas, la ocasional, y la otra, la deliberada. Hicimos mucho énfasis en la meditación deliberada, ya que sobre esta hay muchas cosas que como pueblo del Señor tenemos que hacer, detenidos en esto. Vimos allí las aplicaciones y las ayudas necesarias que deberíamos tener en cuenta para tener una sana, una diligente, una fructífera meditación en el Señor. Recordemos, hermanos, porque hemos venido siendo enseñados, el Señor nos ha venido recordando, el Señor ha venido demandando de nosotros a través de cada enseñanza que hemos recibido acerca de la palabra de Dios, de los medios de gracia, de cómo nosotros como sus hijos vamos a crecer cada vez más en el Señor, porque de eso se trata. Nosotros no debemos ser esos cristianos que una vez llegados a Cristo, sentados en una silla a morir en gracia de Dios sin tener nada que hacer ahí. No, cada vez más tenemos retos y el Señor nos los coloca en nuestro camino para que nos desarrollemos espiritualmente, para que cada vez nos acerquemos más a la imagen de su Santo Hijo. Así que todas estas tareas, todo esto que nos han enseñado, bienvenido ha sido, que el Señor es bueno y nos lo recuerda, y ahora sabemos, ya está, como se dice popularmente, el balón en nuestro campo, y entonces vamos a mirar qué vamos a hacer con todo esto que Dios en su misericordia nos muestra otra vez. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos a dejar eso ahí en el baúl de los recuerdos o simplemente, hermanos, olvidamos todo esto? Queridos hermanos, hemos de recordar que el Señor en su inmenso amor ha permitido que su iglesia vaya entrando en esa tarea de meditar en cada asunto de estos, porque si nosotros no vamos a hacer la tarea, ¿qué progreso habrá? ¿Qué progreso tendremos? Alguna vez les decía a algunos hermanos, no recuerdo en dónde, pero si nosotros nos miramos hoy y quisiéramos mirar por el espejo retrovisor de los años y nos viéramos 10 años atrás, ¿cómo éramos? 10 años atrás. Algunos quizás sin Cristo, otros ya en el Señor, y uno mira y dice, qué pena como yo era hace 10 años atrás, qué pena, qué vergüenza como era. Y hoy nos vemos y decimos, bueno, hemos madurado. Quizá el Señor nos permita llegar 10 años más adelante. Bueno, yo espero lograrlo. 10 años más adelante. Y mirar esta fecha. Mirar este día, 10 años antes. ¿Cómo soy ahora? Y diríamos, qué pena, todavía todo lo que nos faltaba, todavía lo que hacíamos. Pero ¿qué indica, hermano? Que si miramos y nos avergüenza eso que hacíamos por la inmadurez, por tantas cosas, bueno, eso es un indicativo que hemos venido creciendo, ¿o no? Pero ¿cómo sería de bueno crecer como es normal, dirigidos por el Espíritu? La hija mía tiene su hija mayor, tiene 2 añitos, pero alguna vez sufrió la angustia que el peso de la niña no superaba la línea normal de
del crecimiento, del peso que se requería. Y entonces miraron por qué la niña está así. Y entonces, bueno, hicieron adecuaciones y demás. Bueno, la niña no superó mucho la raya normal porque ella es con textura muy delgada, pero es sana. Ahora, hermanos, si nosotros miráramos la línea de crecimiento espiritual a la que debemos llegar, ¿cómo estamos? ¿Estamos abajo de esa línea? ¿Nos hace falta peso? ¿Qué tanto peso nos hace falta? Y entonces, ¿de qué nos vamos a alimentar para llegar al peso que necesitamos? Al menos el peso que necesitamos. Entonces, hermanos, la meditación, la lectura de la palabra, la oración, todos estos medios de gracia que el Señor nos ha dado. He ahí el balance nutricional para el espíritu, para que desarrollados como deben ser, entonces tengamos una salud espiritual, un crecimiento como es debido. Hermanos, ahí están, pero si no los comemos, si no los disfrutamos, entonces ¿sabe qué va a pasar? Seguiremos faltos de peso. La meditación, hermanos, sobre las cosas divinas no es una opción. La meditación sobre las cosas divinas es una obligación porque es algo que Dios nos ha mandado a atender. Escuché al pastor Esteban diciendo, la oración es una orden y no debería ser, pero el Señor lo ordenó que leyéramos su palabra, ordena que meditemos sobre esto. Entonces, ¿y por qué el Señor nos ordena? ¿Es acaso para bien del Señor o para quién es esto? ¿A quién le favorece esto? Hermanos, no es sino a nosotros. Es para nosotros el crecimiento. Y bueno, con esto glorificaríamos su santo nombre cada vez más. Así que Dios nos ha mandado a atender todos estos medios. En su palabra, entonces, seguimos observando las órdenes del Señor sobre este particular. Josué recibió órdenes sobre esto. Deuteronomio 32:46, Dios le ha dicho, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Aplicad vuestro corazón a las palabras. Es la orden que el Señor le ha dado a Josué. En Proverbios 4:26 también notamos lo que el Señor está diciendo. Examina la senda de tus pies. Examina eso. Es que no podemos caminar sin ton ni son. El Señor dice, examinemos lo que estamos haciendo. Ageo 1:7. Meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Es algo que tenemos que hacer. Lucas 9:44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Lo cual, todas estas órdenes no se pueden hacer a menos que se piense en ellas con frecuencia. A menos que nos detengamos y hagamos ese pare necesario para que nuestra alma se alimente cada vez más. Filipenses 4:8 nos lo aclara. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto que, hermanos, pensad. Y cuando hablamos de ese pensad, es detengámonos a analizar lo que el Señor nos da. Detengámonos. Y para detenernos hay que analizar qué vamos a hacer
cuando nos detenemos. La meditación, como dijimos hace unos días atrás, es un arte sacro, es un hábito recomendado como práctica para todos los cristianos. Aunque la meditación es un deber, la meditación es una gran ayuda moral, es una gran ayuda espiritual y muy pocos, es decir, es una selección muy pequeña los que practican esto. Pero el grueso de los hijos de Dios no nos hemos detenido a meditar en las Sagradas Escrituras, en nuestras oraciones inclusive. Porque a veces, hermanos, nosotros leemos la palabra y nuestras oraciones están lejos de lo que leemos. O al contrario. Hermanos, alguien dijo que nosotros debemos leer la palabra para saber qué orar. Y oramos porque hemos leído la palabra. O sea, esto es de ir y venir. Entonces, para esto es muy bueno meditar. Así que en esta oportunidad, para terminar, me propongo compartir, y esto no va a ser muy largo, tranquilos, hasta las 11 tengo tiempo. Me propongo compartir algunos pasos para que podamos desarrollar una buena meditación, para que entendamos los beneficios de la meditación, para que veamos cómo sacamos obstáculos para no meditar y haremos unas conclusiones pequeñas a esto. Comencemos entonces con nuestro primer paso, los pasos para desarrollar la meditación. A ver, hermanos, yo quisiera poder compartir esto con mis hermanos, porque estoy muy seguro que no van a alcanzar a copiar cada cosa. Si hay alguno interesado, con mucho gusto le paso todo el documento de lo que voy a exponer aquí y usted pues allá mirará, ajá, esto es lo que yo tengo que hacer. Yo les pasé una hojita, ¿verdad, hermanos? Espero que no esté en los anales del recuerdo, allá metida en una biblioteca sin importancia, hermano. Sino que esta hojita es que ojalá la mantuviéramos dentro de la Biblia que usamos, el cuaderno que usamos para hacer nuestra tarea de la meditación. Así que cuando nosotros deseemos, cuando nosotros vayamos a tener una sana meditación, ¿escuchó eso, hermano? Una sana meditación, debemos comenzar pidiendo la ayuda del bendito Espíritu Santo. Pero aquí hay algo, hermano, que yo quisiera anexar, y perdón que le quite un poco de lo que nuestro hermano nos enseñó el otro día. Hay que buscar un lugar y un tiempo apropiados para poder meditar. Y entonces allí es donde nosotros vamos a pedir la ayuda del bendito Espíritu del Señor. Romanos 8:26 nos dice por qué razón. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu, como un espíritu iluminador, nos enseña por qué es que debemos orar, por qué tanta cosa es que nosotros debemos clamar, interceder. Como un espíritu santificador, obra y estimula las gracias para que nosotros podamos orar. Como un espíritu consolador, acalla nuestros temores y nos ayuda a superar todas las desilusiones. El Espíritu Santo es la fuente de todos los deseos que tengamos de Dios, los cuales muy a menudo son más de lo que nuestras palabras pueden expresar. Tenemos un lenguaje muy corto cuando vamos a orar. He escuchado a muchas personas decir,
Yo quisiera orar porque me arrodillo a orar y a los 3 minutos se me acabaron las palabras. Hermanos, mire, yo quisiera que usted viera esa hojita que le pasé y me diría si no tiene motivos para orar. Si no hay por qué orar. Hermano, no vaya a orar como siempre hemos pensado que se hace. Algunos hermanos siempre van a las rodillas y lo primero que traen al Señor son todas sus necesidades temporales. La plata, la salud, la familia, el gobierno del país, la hambruna en Zambia, etcétera, hermano. Oran por todo eso. ¿Y qué es su vida espiritual, queridos? ¿No debería ser al contrario nuestra oración? Es bueno orar por esas cosas, pero primero miremos cómo estamos delante del Señor. Hermanos, oremos al Espíritu del Señor para que nos dé el poder de poner arneses a nuestra mente y enfocar nuestros ojos de la fe en esta tarea. Al respecto de esto escribió Calamy: yo haría que oraras a Dios para que ilumine tu entendimiento, para que avive tu devoción, para que caliente tus afectos y para que esa hora sea bendición para ti, que a través de esta meditación en cosas santas seas hecho más santo y puedas mortificar más tus concupiscencias e incrementar más tus misericordias, que seas más mortificado para el mundo y su vanidad y elevado al cielo y a las cosas del cielo. Qué bueno ese comentario, hermanos. Pero aquí hay otra de las tareas que nosotros debemos desarrollar. Entonces ya vimos, primero buscar la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y aquí hay la otra, hermano. Es muy importante que se lean las Sagradas Escrituras. Que se lean. Quizá, hermanos, estamos nosotros, y reitero esto, no tenemos afán de leer las Sagradas Escrituras de Génesis a Apocalipsis en 365 días. Ojalá se demorara 365 días en un capítulo en el cual usted meditara todos los días. Hermanos, pero si usted toma un pasaje un tanto largo, es necesario que reduzca qué versículo es el que le ha llamado más la atención, al que Dios lo está dirigiendo, que mire qué doctrina es la que usted debe meditar en ese texto. Al principio, hermanos, de esta meditación, es un consejo. Escoja, hermano, elija temas que sean fáciles sobre los cuales usted puede meditar. Por ejemplo, ¿qué tal si empieza a meditar sobre los atributos de Dios? Pero no vaya a comenzar, hermanos, a meditar sobre la doctrina de la Trinidad, porque está más complicado. Así que debemos considerar cuál es el tema que voy a trabajar, que me va a alimentar, pero usemos un solo tema a la vez. Ya se lo sugerimos en la entrada pasada, solo un tema a la vez, que sea sencillo. Usted va a comenzar así. Muchos de los hermanos que entran a nuestra iglesia, a este local, no saben la exigencia de la escalera. Y entonces comienzan con muchos bríos en los primeros escalones, pero ya cuando vienen aquí en la segunda vuelta, nos va a tocar poner un tanque de oxígeno ahí a la subida, porque llegan y ya no alcanzan a llegar con los mismos bríos. Eso nos puede estar pasando cuando decimos, no, esto yo voy a entrarle a trabajar, mire este tema que se ve, y después no alcanzamos a culminar con la fuerza con que empezamos. Y no hay provecho para esto. Empecemos tranquilos, sigamos tranquilos.
Y el Señor va incrementando en nosotros ese deseo. Adicionalmente, como otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer, elijamos temas que más se apliquen a nuestras circunstancias presentes. Y miremos qué es lo más benéfico para nuestra alma, qué es lo más interesante que necesitamos saber. Por ejemplo, hermanos, si nosotros estamos desanimados espiritualmente, pues yo creo que nos ha pasado a todos, ¿o no? Que tenemos esos bajonazos y decimos, bueno, ¿y ahora qué? Pues es bueno meditar, hermanos. Cómo Cristo estuvo dispuesto para recibir a los pecadores, entre los cuales estamos nosotros, y perdonar todos nuestros pecados. Y también meditar cómo es que Dios va a traer al arrepentimiento y fe en Cristo a otros. Hace un momentico estuvimos cantando, ¡qué asombrosa salvación! ¿Se ha sentado usted a meditar en la asombrosa salvación? Hermanos, ¿saben ustedes qué lugar ocupamos en este universo? Mire el universo, lo grande del universo. Mire usted la Tierra en este universo. ¿Saben qué? Casi ni se ve, o bueno, ni se ve. Y si no se ve la Tierra, ¿qué sería yo ahí en esa Tierra? ¿Quién soy yo ahí en esa Tierra? Para que el soberano Dios que creó los cielos y la tierra me haya encontrado allá, en un rincón de esta tierra, en un lugar que ni me imaginé que ahí me iba a encontrar el Señor, en una condición que yo no sabía que me encontraba. Allá fue el Señor por mí. ¡Qué asombrosa salvación! ¿La merecíamos? No merecíamos nada. Bueno, sí. El infierno. Pero allá nos encontró el Señor. ¿Podremos meditar en esto, hermanos? Y yo estoy muy seguro que cuando empecemos a meditar sobre esa asombrosa salvación, nuestro corazón se quebrará. Hermano, muy seguramente que sí. ¿Cuánto hemos de aprender ahí? Y no vamos a tener la salvación como, es algo que llegó y listo, pasemos a la siguiente cifra. No, aquí hay que meditar en estas cosas. Ahora, si es nuestra conciencia la que nos molesta y está inquieta, entonces quietos, meditemos sobre las promesas de Dios que nos seguirá concediendo en su gracia cuando contritos venimos a Él. Que si es que estamos afligidos, hermanos, porque, bueno, en el bolsillo escasean los dólares, hermano, tranquilos. Es bueno meditar cómo de una manera tan maravillosa Dios providencialmente ha bendecido a aquellos que se encuentran en necesidad. Miremos esto, hermano. Cómo los pajaritos comen y no trabajan. Si han escuchado ese pasaje, hermanos, miremos todo esto y observemos cómo la misericordiosa mano del Señor sustenta al justo, porque Él dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que, aún hermanos, meditemos en cómo el Señor también en su gracia común alimenta a esos impíos desagradecidos, ¿o no? Porque hoy están respirando el aire de Dios como nosotros también, pero nosotros agradecemos ese gramo de oxígeno, pero los otros, ¿qué van a agradecer? Se toman el agua de Dios y nosotros también. Meditemos sobre eso, hermanos. Ahora, otra parte, memoricemos los versículos que hemos seleccionado o algún aspecto del tema que nos haya llamado la atención, que nos estimula la meditación, porque con
Cuando tenemos una meditación estimulada, esto va a fortalecer la fe, nos va a ayudar a buscar más los medios de gracia. Fijemos nuestros pensamientos en la Escritura, en el tema bíblico con el que nosotros queremos encontrar más la presencia del Señor. Usemos nuestra memoria para enfocarnos en todo lo que la Escritura tiene que decir sobre el tema que estamos interesados. Es bueno que consideremos, hermanos, si en la iglesia nos enseñaron sermones acerca del tema para que meditemos. Qué bonito, yo los veo escribir. Y cuando los veo escribir, digo, el hermano está haciendo memoria de los sermones. Eso le va a servir cuando usted un día se siente a meditar sobre ese tema y entonces le va a ayudar muchísimo. Porque los volverá a repasar. Va a encontrar libros que lo van a edificar sobre esto. Y si no hay, no saben qué leer, el hermano Felipe está a la orden. Él sabe cómo guiarlos en esto. Otra cosa, hermano, a medida que consideremos varios aspectos de nuestro tema, ya sea sus nombres, causas, cualidades, frutos, efectos, pensemos también en ilustraciones, similitudes, cosas que se oponen a esto, cosas que ayuden a nuestra mente a iluminar nuestro entendimiento y a inflamar nuestros afectos por lo que estamos estudiando, por lo que estamos meditando. Dejemos, hermanos, que el Señor nos ayude a recorrer en la meditación lo que Él quiere implantar de manera importante en nuestra vida. Recordemos además que leer las Escrituras, meditar y orar van de la mano. Todo esto va de la mano. No podemos decir, meditemos pero no oremos ni leamos la Escritura, porque entonces ¿sobre qué va a meditar, hermano? Bueno, yo le diría, sobre el almuerzo que va a comer más tarde. Pero eso aprovechará el vientre, pero ¿qué de su meditación para la vida espiritual? Recordemos además, hermanos, que si estamos en este ejercicio de leer las Escrituras, meditar y orar, no nos vamos a rendir ante Satanás dejando nuestras tareas a medias. Vamos a seguir trabajando. Rodeemos nuestro corazón con todo lo que el Señor está diciendo ahí. Miremos cómo es que el Señor en esto que estamos estudiando, el Señor dice qué amenazas hay ahí. La misericordia que Él tiene para nosotros, los juicios y mandamientos que hay al respecto. Meditemos sobre esto. Dejemos que la meditación llene nuestros corazones y lo fortalezcamos delante de Dios. Hermanos, estos son unos tips muy pequeños. Y creo que con eso tenemos para nosotros entrar a trabajar una buena meditación, una sana meditación. Ahora miremos los beneficios de nuestra meditación. Hemos venido reiterando sobre la importancia de aprender el arte de la meditación, porque encontramos un sinnúmero de beneficios, de excelencias, utilidades, ventajas, provechos de la meditación. Entonces permítanme enumerar y mostrar algunos de ellos. 1. Por eso les decía que es bien importante que si a alguien le interesa esto, pues yo se lo paso, hermano. La meditación nos ayuda a enfocarnos en nuestro Dios Trino, a amarlo, a disfrutar de Él en todas sus personas. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 2. La meditación nos ayuda a aumentar el conocimiento de la verdad sagrada, quita el velo del rostro de la verdad. Proverbios 4:2, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. 3. La meditación es la nodriza de la sabiduría, pues promueve el temor de Dios, o el temor a Dios, lo cual es el principio de la sabiduría. El siguiente, la meditación aumenta nuestra fe, ayudándonos a confiar en Dios, en sus promesas, en medio de todos nuestros problemas espirituales, y el Dios de la providencia en todos nuestros problemas externos.
El siguiente, la meditación aumenta los afectos. Watson llamó a la meditación el rugido de nuestros afectos. Él dijo, la meditación rompe el cascarón de los buenos afectos, como la gallina a sus polluelos al sentarse en ellos. Iluminamos los afectos al fuego de la meditación. El Salmo 39:3. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego. El siguiente, la meditación fomenta el arrepentimiento y la reforma de la vida. Eso es lo que queremos, hermano, reformar nuestra vida. No podemos estar contentos como estamos. Debemos continuar reformando todos aquellos asuntos que amerita que se haga. Ezequiel 36:31 nos llama la atención a esto. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Ah, qué bueno, hermano, mirar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo pecaminoso que hay aquí. Hermanos, bueno, para ilustrar a nuestros pastores y amigos que están aquí, tenemos un formato de una supervisión pastoral que estamos realizando. Y una de las preguntas que hacemos allí, ¿ha identificado usted un pecado con el cual deba trabajar? ¿Usted se ha detenido a pensar en eso? ¿Qué pecado es el que más le está molestando? ¿Se ha detenido a mirar eso? Es bueno meditar sobre estos asuntos. Otro, la meditación es una gran amiga de la memoria. Otro, la meditación nos ayuda a ver la adoración como una disciplina a ser cultivada. Nos hace preferir la casa de Dios como si fuera la nuestra. Otro, la meditación propaga las escrituras a través de la estructura del alma. Otro, la meditación es una gran ayuda para la oración. Es un buen ejercicio, hermano. Hágalo y se va a dar cuenta que no va a terminar de orar. Salmo 5:1. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Así que afine el instrumento de la oración antes de la oración. Afine ese instrumento. La meditación nos ayuda a escuchar y a leer la palabra de Dios con un beneficio real. La meditación en los sacramentos ayuda a que nuestras misericordias sean mejores y más fuertes. Ayuda a la fe, a la esperanza, al amor, la humildad, a una cantidad de consuelos espirituales para que se desarrollen en el alma. La meditación nos ayuda a prevenir pensamientos vanos y malvados. Jeremías 4:14. Lava tu corazón de maldad. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? La meditación es una poderosa ayuda, pues mantiene a Satanás a raya y a las tentaciones. La meditación da alivio a las aflicciones. La meditación nos ayuda a ser de beneficio para otros en nuestra comunión y consejo espiritual. Fíjense esto, el Salmo 77:12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Hermanos, que cuando nos alimentamos nosotros bien, no es más sino abrir la boca y saldrá el consejo del Señor. Hemos notado hombres de Dios, hermanos, que saben Biblia, consejo y demás. Cuando uno nada más con un alfiler los pincha, eso les sale Biblia por todo lado y hablan del Señor con denuedo. Eso no se logró de la noche a la mañana y eso no viene en un costal que cae del cielo y que le sorprende a uno. No, esto es trabajo en el Señor. Esto es una disciplina en el Señor. Así que Dios nos ayude a seguir buscando
cómo alimentarnos y cómo ayudar a otros con lo que el Señor nos da. Otro, la meditación promueve la gratitud por todas las bendiciones que han sido derramadas sobre nosotros por Dios a través de su Santo Hijo. Otro, la meditación glorifica a Dios. Dice el Salmo 49:3, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. A la verdad no sé cuántos beneficios de la meditación hemos dicho esta mañana, pero creo que con eso tendríamos suficiente, hermanos, saber cómo es que nos beneficia meditar. Entonces podría decirle, hermano, vamos a meditar, tenemos que ejercer este medio que el Señor nos ha dado para que tengamos comunión con Él. ¿Le hallaremos importancia a esto? En pocas palabras, escribió Thomas Brooks. Dice, la meditación es el alimento de las almas, es el estómago y calor natural por el cual las verdades espirituales son digeridas. Fíjense, un hombre podría vivir sin corazón de la misma manera en la que se beneficiaría de lo que se lee sin meditación. Qué importante esto, hermano. No es el que lee más, sino el que medita más, quien será el cristiano más dulce, sabio, preferido y fuerte. Hasta ahí la cita de Brooks. Tercero, obstáculos de la meditación. Ya hemos visto entonces la importancia de lo que es meditar. Bueno, encontré que los líderes puritanos hicieron muchas advertencias sobre este tipo de asuntos donde el pueblo de Dios busca toda una serie de obstáculos para argumentar que no pueden meditar. Voy a enumerar solo unos poquitos, hermanos. Creo que no van más de 3, pero voy a meditar. Y de aquí para allá usted observará si estamos dentro de ese plano. El primero de ellos, hermanos, encontramos dentro de la iglesia a muchos que argumentan que por la incapacidad o la ignorancia no pueden concentrarse en una sola cosa. Argumentan, no es que cuando yo voy a meditar, mis pensamientos van de aquí para allá, son muy ligeros y entonces no puedo concentrarme en la meditación. ¿Qué se le puede responder a una persona así? La incapacidad, la ignorancia y los pensamientos dispersos no pueden ser una excusa para cumplir con el deber. Si se tiene pérdida de habilidad, no implica que por ello se pierda el derecho. Con honestidad, probablemente usted se encuentre incapacitado porque ha descuidado este deber. Recuerden que la meditación es un deber y no ha amado la verdad. Este comentario: las indisposiciones pecaminosas no anulan nuestro compromiso con Dios, así como la borrachera de un siervo no lo excusa de su trabajo. Eso escribió Manton. El remedio para este obstáculo es que tenga un buen suministro de conocimiento santificado que se logra a través de lo que hemos venido diciendo. Lea la Escritura, léala. Vaya a la oración, vaya a orar, dependa de la ayuda del Espíritu Santo como su continuo apoyo. Entonces va a encontrar que la meditación se vuelve fácil y dulce en este curso. Pero hagamos la tarea, hermanos. No comience, no es que yo no entiendo. Hágale y que va a entender. Dale. Alguna vez enseñándole a montar bicicleta a mis hijos, porque nadie nace
crece un poquito y se monta en una bicicleta y arranca en ella, ¿o sí? Ese es un ejercicio que hay que hacer. Así que súbase a la bicicleta, no que me va a caer, dale, del suelo no pasa, dale. Y dele. Y ahora saben montar bicicleta, hermanos. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se aprende? Yo no veo un curso virtual de aprender a montar en bicicleta. Porque, hermanos, se hacía tantas cosas. La meditación se logra ¿cómo? Dele, hágale, insista. Y si no puede, siga insistiendo. Hermano, ahí está el beneficio de esto. Pero que no sea un obstáculo. No digamos, es que no entendí y explíqueme, pastor, que Dios tiene con usted cierta conexión y usted sí sabe cómo es. No, hermanos, para todos nos ha sido dada la iluminación del Señor y poder entender. También dentro del pueblo de Dios encontramos aquellos que argumentan que por sus ocupaciones, que son muchísimas, que sus obligaciones no las pueden postergar, que no le dan margen para pasar tiempo en este deber de una manera seria y solemne. Ahora les decimos a estos, si bien esto es cierto, y por supuesto que lo es, porque encontramos hermanos muy ocupados, el verdadero cristianismo no se vive ni se realiza en tiempos de esparcimiento. El estar ocupados es una bendición y justamente por eso mismo, es por eso mismo que deberíamos movernos a meditar más. ¿Saben por qué? Porque es que tenemos muchas necesidades, porque es que tenemos más retos por los cuales debemos responder con sabiduría. Hay más ruegos y más necesidades que debemos traer delante del Señor y en los cuales es vital y es necesario meditar. Así que no diga, hermano, es que estoy muy ocupado. Por eso hágalo más. Hay otros también que dicen que se encuentran sumidos en un letargo espiritual. Tengo una debilidad espiritual y no me llega nada, no me sale nada. Hermanos, los tales pueden admitir que tienen buenas intenciones, pero yo le voy a decir, si el Señor nos diera la oportunidad, por supuesto que no va a pasar, pero hipotéticamente, si nos diera la oportunidad de ir al infierno, vieran cuántos hay allá con buenas intenciones. No, yo tuve la mejor intención de hacerlo, pero es que la intención no vale. Aunque alguien dice por ahí, mira hermano, yo lo quería felicitar a usted, tuve la intención, pero ¿qué pasó ahí, hermano? ¿Se vale? No, las buenas intenciones no se valen. Se valen son las buenas acciones y hay que hacerlo, hermano. Así que ellos dicen que por esa razón no son propensos, no están en este momento dispuestos a meditar y por eso no usan el ejercicio de la meditación. Pero el Señor Jesucristo dice en Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y ¿quiénes lo arrebatan? Los violentos. Aquí no se dice que el cielo es recompensa de los violentos, sino de los que lo arrebatan. Preguntémonos, ¿por qué usted que dice que se encuentra perezoso, aletargado, débil, por qué no demuestra pereza en los asuntos temporales, en sus ocupaciones de este mundo? Porque usted sabe, hermano, que haciendo eso va a recibir recompensa por lo que está haciendo. Estoy trabajando. ¿Y qué está esperando, hermano, cuando termine de trabajar? El business, ¿sí o no, hermano? Claro, que le den. Y por eso, sea lo que sea, usted lo cumple. Yo he visto a muchos aún enfermos, se van a trabajar, porque si no trabajan, no comen. Y eso los motiva a hacer. Ahora, ¿será que el alma en un asunto de estos no está enferma? Y no hay más razón para trabajar. ¿Nos vamos a echar a morir por esto? No, hermanos.
Mire, Proverbios 23, en su parte segunda, en el versículo 21, dice, el sueño hará vestir vestidos rotos. Escribió Manton, es mejor tomar dolores que sufrir dolores y rodearse de las cuerdas del deber que con las cadenas de oscuridad. Es mucho mejor esto, hermano. Aquí hay otros que argumentan a su favor sobre los placeres del mundo y los amigos. Dicen, ay, no, es que no queremos ser demasiado justos y por lo tanto no vamos a abandonar a nuestros amigos. Y es mejor decirles a ustedes que esas amistades, esos placeres del mundo descomponen el alma, hacen el cuerpo inútil para los deberes de la meditación. Hermano, las malas compañías arrasan con las buenas costumbres. Así que alejémonos de eso. Que el Señor los ayude, pero nosotros, como le dijo el ángel a Lot, escape por su vida. Hágalo. Recuerde, hermano, que en el Señor encontraremos dulzura para nuestra vida espiritual y encontraremos belleza en lo que Cristo hizo por nosotros, lo que hizo en nosotros. Y esto no tiene comparación y es mucho mayor que los placeres de este mundo. Esos son algunos de los obstáculos, pues existen más, pero nuestro deber es disciplinarnos a meditar, pues la falta de ella nos lleva a la dureza del corazón. Veamos algunas conclusiones muy cortas. En primer lugar, hermanos, la meditación, como dijimos anteriormente, es un arte bíblico, doctrinal, experimental y práctico. Y todo lo que ejercitemos a través de la meditación bíblica debe estar bajo la autoridad, eminentemente bajo la autoridad de las Sagradas Escrituras, que es el libro de la creación y el libro de la conciencia. En la meditación, como nosotros vimos, hay 4 fuentes que las debemos aprovechar de una manera juiciosa. Dijimos las escrituras, las verdades prácticas del cristianismo, las experiencias providenciales y los sermones. Echemos mano de estas fuentes, hermanos. Así que cuando aplicamos intensa y vehemente la meditación a nuestras almas, las verdades de Dios florecerán. Y estas las vamos a tomar para nuestro propio beneficio y para nuestro provecho. Y como resultado de este piadoso ejercicio, no solo nuestra alma gozará de la gloria de Dios, sino que todo lo que haremos redundará para la gloria de Dios. Segundo, la meditación real es inseparable del ejercicio de la fe, ya que nuestra meditación nos lleva a caminar con Cristo. Nos lleva a observar sus promesas y privilegios, nos lleva a pensar en ellos y a ponerlos en nuestra lengua, a masticarlos detenidamente hasta que sintamos la dulzura en nuestro paladar del alma. ¡Cuántas misericordias de Dios hemos tenido! Y cuando nosotros empezamos a meditar en una y otras veces en otra, las podemos ver con más profundidad, nos podemos deleitar más en Dios y entonces lo amaremos más y sabremos más de Él. Así que cuando alejemos el alma del caos, del ruido de nuestro entorno, nuestros pensamientos espirituales en nuestro corazón producirán más santidad en nuestra vida. Para usted, mi amado hermano que está en Cristo, si usted y yo descuidamos la meditación, esto nos debería causar dolor y temor. Piense, cuán degradante debe ser para Dios que nos alejemos de la meditación de Él, que nos alejemos de la meditación de su palabra y pongamos nuestra mira en objetos pecaminosos. Piense que el Señor no se sentiría agradado por esto.
Observe, hermanos, cómo el campesino mira la tierra para sembrar, cómo el médico mira a su paciente para sanarlo, cómo el abogado medita en sus casos. ¿No deberíamos como cristianos pensar en nuestro Dios y en nuestro Salvador? ¿No debería pasar? Ahí se lo dejo, hermano. Medite en eso. Medite en eso. Y cuarto, para usted que es incrédulo, y van ustedes a decir, no, yo sí, no, pero aquí hay algunos que todavía no están en Cristo. Para usted que no está en el Señor, cuando Dios lo hizo a usted como una criatura racional, escúcheme, hermano, cuando usted fue hecho como una criatura racional, piense, lo que Dios quería es que usara sus pensamientos para fines pecaminosos y egoístas. Piense eso. ¿Por qué razón Dios no aparece en la brújula de sus pensamientos? ¿Por qué razón? ¿No tiene un Dios y un Cristo en quien pensar? ¿No es la salvación eterna de su alma que viene por Dios y la gloria eterna que viene también de Él, digna de sus primeros pensamientos? Escuche esto, usted que no está en Cristo. Usted tiene pensamientos de sobra para su pecado. Le brotan para cosas sin importancia. Ahí los vemos. Para juegos, para pérdidas de segundos de su vida. Ay, hermanos, mire, hace 3 segundos éramos más jóvenes. ¿Dije algo mentiroso o no? Hace 3 segundos éramos más jóvenes. Y fueron 3 segundos que pasaron. ¿Y cómo los traemos otra vez? No podemos. Usted está perdiendo su vida, metido, sumergido en el pecado. ¿Por qué no utiliza esos segundos para Dios y su palabra? Puede decir a voz en cuello que no ha escuchado la palabra de Dios y por eso se excusa. Recuerde lo que dice Romanos. Ninguno es excusable, nadie, porque Dios ha hablado de muchas maneras. Así que medite en eso, amigo que no tiene a Cristo. Finalmente, si continuamos descuidando la meditación, para unos y otros, el amor por Dios disminuirá poco a poco, será destruido. Esto nos hará más frágiles ante las pruebas, nos dejará vulnerables ante los ataques de Satanás, del mundo y de la carne. En pocas palabras, nos llevará a alejarnos de Dios y no dar importancia al Señor. Piense y medite en esto. Ningún deber santo vendrá a nosotros, debemos ir a ellos. Que el Señor nos ayude, hermanos, y nos permita ser un ejercicio vivo de la meditación. Oremos.